presidente, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Denise Pascal y Alejandra Sepúlveda y los diputados señores Campos, González, Jarpa, Letelier, Mesa y Núñez don Marco Antonio, que modifica el Código del Trabajo para extender el permiso postnatal del padre, asimilándolo al de la madre. En segundo lugar, una nota de la bancada del Partido Socialista, por medio de la cual informa que la diputada señora Denise Pascal será reemplazada por el diputado señor Luis Rocafull en la sesión del día de hoy. Una nota del gerente general de la Confederación de la Producción y el Comercio, a través de la cual agradece y excusa su inasistencia, manifestando su disposición para asistir a una próxima sesión. Y finalmente, una minuta de la Biblioteca del Congreso Nacional titulada Necesidades de la empresa, alcance en dirección del trabajo y en tribunales de justicia. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. Muy bien. El acta de la 159 se da por aprobado. Perdón, diputado. Solo avisar que tengo que reemplazar a Giorgio en transporte y telecomunicaciones, así que voy a tener que ausentar. Yo creo que tú también ahí. Uber. ¿Sabes cuándo se termina de votar? No. Pero no hoy día. Disculpe, lo suspendo para que puedan conversar. Lo importante, presidente. Y el acta de la 159, respecto a varios, alguna otra se da por aprobada la 159 y respecto a la acta 160 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Tiene por urgente esta sesión continuar con la discusión del proyecto de ley original de moción refundida relacionado con vacaciones y feriados, boletines 8305, 8728, 8888, 9161 y 11223-3. E iniciar el estudio del proyecto de ley original en moción de los diputados señores Andrade, Carmona, Espinosa, Don Marcos, Jiménez, Vallespín, Walker, que modifica el Código de Trabajo en lo que respecta a la causal de despido consistente en la necesidad de la empresa, establecimiento o servicio, boletín 11274-3. Ha sido invitado a la discusión de este proyecto el señor Alfredo Moreno Charme, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, y el señor Álvaro Flores Monardes, presidente de la Asociación de Magistrados de Chile. Tenemos previsto terminar la votación del proyecto de vacaciones y feriados. Y nos quedan tres votaciones nada más. Quedan tres votaciones. Tres votaciones. Sugiero que procedamos de inmediato para entrar en el segundo proyecto y recibir a nuestro invitado. ¿Les parece? En el orden de la tabla. Presidente, si me permite, en el boletín que ustedes tienen en su carpeta, si es posible, viene Claudio Fuente, que es otro asesor del Ministerio del Trabajo, si es posible que ingrese, porque viene Jamás me atrevería a pedir el ingreso. Presidente, solo abusando de su buena voluntad. Yo había solicitado que aunque sea una discusión breve del primer proyecto, pudiera entrar el presidente de la Asociación de Magistrados, si puede, para no esperar afuera, nada más que para eso. Pero yo le avisé ya que iba a ser cortita esto, así que está avisado que voy a esperar afuera, mejor sin problema. ¿Para qué lo vamos a hacer entrar en una discusión de feriado que es pura votación? Ustedes conversan poco, por favor, ¿eh? Sí, se ven todos los días, pero conversan poco. Sí. Muy bien, Ya. procedamos entonces. Presidente, quedaron pendientes de este boletín que ustedes tienen en su poder, el boletín 8305, que es el primero que aparece en el comparado. ¿Ya? También quedó pendiente en el boletín 8888, que está en la página 3 del comparado, desde el artículo 2 adelante. Ese proyecto tiene 5 artículos. Y también quedó pendiente el último proyecto que tiene usted en el comparado, que está en la página 10, que es el boletín 11223. Ya. 11.223. ¿Cuál era el otro, perdón? El 8888. Y ese está En la página 3. 3. Muy bien. Los dos que faltan por votar. Don Pedro, ¿está bien? ¿Eso es? Eso es lo que Muy está bien. pendiente, presidente. Don Francisco, del Río. Sí, haciendo alusión al recuento que ha hecho el señor secretario, que quisiera recordar que en cuanto al primero de los boletines, 8305, el Ejecutivo manifestó en su oportunidad, este asunto quedó pendiente, manifestó en su oportunidad que dada el informe que vino acá a dar la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ¿ya? En cuanto a que no habían razones de conectividad alguna por la cual
se justificara extender el feriado a las zonas de Arica hasta Tocopilla, no nos parecía, digamos, que era una medida prudente. Las medidas de extensión de feriado en Magallanes y en Aysén y General Carlos Ibáñez del Campo se debe exclusivamente porque efectivamente los funcionarios, los trabajadores de esas zonas gastan muchos más días en la conectividad, muchas veces teniendo que pasar por Argentina, y días que se restan de su feriado, y por eso se justificó en su momento la aprobación de la moción del ex senador Ruiz de Giorgio que extendía los feriados en esa zona, presidente. Por eso nosotros habíamos manifestado nuestra opinión contraria a aprobar este boletín en particular. Don Francisco, con la aprobación que hicimos del artículo primero del boletín 8888, raya 3, usted se acordará que se aumentó de 15 a 20 y de 20 a 25, eso está aprobado. Este boletín 8305 ¿tiene sentido? No, a nuestro juicio no. Lo que ocurre es que al aprobarse lo otro, cambiar de 20 el feriado regular y 25 en el caso de las zonas extremas, puesto que tenían ya 20, se dio por aprobado efectivamente que esto rige solamente la duodécima región de Magallanes y Antártica Chilena y Carlos Ibáñez del Campo. Nosotros así lo entendemos. Lo que pasa es que formalmente esta norma quedó pendiente mientras no se aprobara en definitiva el aumento a 20 días. A nuestro juicio no se justifica aprobarlo. Sí, bajo ningún pero respeto. el aumento a 20 días se aprobó y el aumento de 20 a 25 Sí. se aprobó, eso Sí, está aprobado. Eso está aprobado y es otro tipo de discusión. Lo que pasa es que aumentar las zonas en las cuales se hace extensivo el feriado extendido no nos parece que se justifique bajo ningún respecto, sobre todo teniendo en vista los antecedentes que aportó la subdere. La pregunta que le hago es si ya se aprobó la extensión. Solo para el sur. Está agregando la primera región para acá. Ya. Que no está en la extensión. En Magallanes ya hay Tampoco Arica. Sí. Ya. Lo que estaba pendiente era el tema de los trabajadores del sector público. Sí, Ese sí, es otro pero tema. esa es la otra. Sí. Queríamos ver si- Es que esto también queda pendiente. ¿Se parece? Ya pues. Sometemos a votación. Entonces vamos al 8305, El 8305. página 1, 8305 que el Ejecutivo está diciendo de que... que no es necesario, que entiende que no es necesario. Señor Andrade. En contra. Perdón, disculpe. Tengo una duda antes de votar. Diputado. Perdón que Por favor, adelante. me perdí. Estamos votando el tema del reemplazo de los feriados, ¿cierto? Del aumento de las vacaciones en reemplazo de los feriados. Así es. Esto ya se empezó a votar. Sí, claro. Sí, sí. No, pero permítame. la idea general. Estamos votando el proyecto de ley que aumenta las vacaciones y reemplaza feriados. Sí, les recuerdo sí, que son 4 boletines distintos. Por eso, son 4 son 4 boletines. Porque cada uno representa un feriado. ¿Podría, presidente, hacer una breve explicación de contexto? A ver, estos son proyectos que se encuentran refundidos que abarcan materias tales como feriados y vacaciones. Cada proyecto trata materias distintas, pero se refunden porque la idea principal que los une se refiere a feriados y vacaciones. En este caso se somete a votación uno de esos boletines que está extendiendo los 20 días de vacaciones a las provincias, a la primera región de Tarapacá y a la 15ª de Arica. Eso es lo que se estaría votando en el boletín 8305, es extender los 20 días de vacaciones a esa región. Diputado Walker. Perdón, diputado Boric. Que me parece que son temas que son diferentes cada uno en sí mismo. Entonces, por ejemplo, yo lo que entiendo, corríjame si me equivoco, del primer boletín es ampliar el beneficio que tienen los trabajadores de zonas extremas del sur a el norte, que de más vacaciones. Y que después vamos a votar el tema de reemplazo de feriado por vacaciones. Por ejemplo, a mí me parece inapropiado, o sea, me parece indeseable que se reemplacen feriados por vacaciones considerando la mayoría, la cantidad de trabajadores que existen sin contrato, por lo tanto no accederían a este beneficio. Eso lo podremos discutir después. Sí, claro. Ya. Cada boletín, ya. Ok, claro. Diputado Matías Walker. Presidente, para entender bien la posición del Ejecutivo. La posición del Ejecutivo
sería que este boletín 8305, que hacía en su origen extendible a la situación de Magallanes e Aysén, la situación de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de la provincia de Tocopilla, no sería necesario toda vez que ya aprobamos el proyecto que extiende el régimen general de 15 a 20 días. ¿Esa es la razón? Porque eso es lo que quiero hacer. Porque, a ver, para Termine. comentar y explicar mi inquietud. Pero ya aprobamos. Esa no está pendiente. La misma duda que tenía. Nosotros ya aprobamos una extensión de la regla general de pasar de 15 días hábiles a 20 días hábiles. Régimen general. Eso ya está aprobado. Está pendiente y además ya aprobamos que respecto a regiones de Aysén y Magallanes íbamos a pasar de 20 a 25, ¿cierto? Este boletín 8305 lo que establecía en su origen que la situación de los trabajadores de las regiones de Magallanes y de Aysén y de la provincia de Palena, ¿no es cierto?, que ya tenían un feriado especial, se extendía de 20 días hábiles, se extendía esta situación a las regiones de Tarapacá, Arica y la provincia de Tocopilla. El Ejecutivo, lo que hizo don Francisco, es que esto sería innecesario. La pregunta es innecesario porque ya aprobamos extenderlo el régimen general a 20 días o es innecesario porque no es extendible la situación de las regiones extremas del sur a las regiones del norte? Eso es lo que quiero entender, porque uno podría entender que no puede haber un trato discriminatorio entre el extremo norte y el extremo sur, por decirlo de alguna manera. Entonces quiero entender bien cuál es el fundamento. Don Felipe, y le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Presidente, yo creo que aquí hay un tema de fondo de la idea de las mociones y que se están juntando y que por un tema de guarismo no está funcionando. Porque por un lado nosotros estamos efectivamente aumentando de 15 a 20, pero la lógica de esto era, independiente que el guarismo es de 15 a 20 y calza, lo que buscaba hacer era un poco igualar las condiciones de las regiones del norte, como dice el diputado Walker, con las del sur. Ahora, la explicación que acaba de dar el Ejecutivo es que no tiene relación por justamente el tema de conectividad que existe entre las dos regiones del sur, particularmente con las del norte, y esa sería la razón por la cual el Ejecutivo diría que no estaría apoyando este proyecto. Ahora, el boletín que estamos votando ahora, su objeto es equiparar esas regiones. Y nosotros en el otro proyecto que ya aprobamos pasamos de 15 a 20, pero las de abajo las pasamos de 20 a 25. Entonces, en el fondo, la pregunta ahora, si uno quisiera ser coherente con los que apoyaron la moción, estaríamos hablando de 20 a 25. Ahora, yo entiendo que como está el guarismo de 15 a 20, da lo mismo porque ya está. Es que nosotros no podemos, presidente, Eso nomás, un poco para... Diputado Walker. nosotros no podemos resolver ultra petita. O sea, lo que está señalando lo emocionante en este boletín es simplemente extender de 15 a 20, ¿cierto? Y nosotros decimos, bueno, esto es innecesario. Pero es innecesario toda vez que ya extendimos a más, ya tienen, o sea, por decirlo de alguna manera, los vecinos habitantes de las regiones de Arica, Parinacota y Tocopilla que están viendo esta transmisión de la Cámara, para tranquilidad de ellos, hay que decirles que ya aprobamos para ellos y para todo el resto del territorio nacional una extensión de las vacaciones a 20 días. Así es. Esa es la explicación. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Le ofrezco la palabra a don Francisco. Y votamos. Presidente, ambas explicaciones son válidas. Sí, son ellas. Ambas explicaciones son válidas, presidente. Por una parte, yo afirmé que en la discusión que se dio sobre este boletín, el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, estimó que no se daban, en los casos de las regiones del norte, las mismas condiciones discriminatorias para el goce del feriado
que en la región de Magallanes, Antártica y Carlos Ibáñez del Campo. Por lo tanto, dicho a contrario censo, si las regiones del sur gozaran de los mismos 15 días de feriado, estarían en desmedro arbitrario con respecto al resto del país. Sin embargo, en las regiones del norte hoy día existen medios de conectividad suficientes e idóneos para hacer que las personas gocen de su feriado en diferentes partes, sea en lugares cercanos en Perú, Bolivia o el norte grande, etcétera, en las mismas condiciones que el resto del país, puesto que existe una conectividad suficiente y a juicio de la Subdere no se justificaría una medida de esa naturaleza. El señor presidente me consultó si habiéndose aprobado el aumento de los feriados a los 20 días y por lo tanto de 25 para las regiones del sur, ¿sería necesaria esta norma o innecesaria? Claro, desde otra perspectiva de formal legislativa podría ser innecesaria porque lo que se aprobó fueron 25 días para las regiones duodécima y Carlos Ibáñez del Campo, no para otras. ¿No? Podría ser innecesaria, pero eso es otra perspectiva, otra óptica del mismo problema. Sustancialmente lo que el Ejecutivo planteó fue que las razones que se dieron para el aumento de los feriados de la zona sur no se daban en forma equivalente en las regiones del norte. Gracias. ¿Estamos claros en la votación? Muy bien. Señor Andrade. Entonces vamos a votar el boletín. 8305. 83, el primero. Ese que está pendiente. Lo que estamos votando es el boletín 8305 que establece lo siguiente. ¿Se lo leo? Sí, por supuesto. El artículo único del boletín establece que modificas el artículo 67, inciso segundo del Código del Trabajo en el siguiente sentido. Agréguese las palabras servicios en la y duodécima región de Magallanes, las palabras 15ª región de Arica y Parinacota, coma, en la primera región de Tarapacá, coma, en la provincia de Tocopilla, coma, en la. Con lo que quedaría el inciso completo con la modificación, en el caso que se aprobara, de la siguiente forma. Los trabajadores que presten servicio en la duodécima región de Magallanes, coma, de la Antártica chilena, coma, en la 11ª región del General Carlos Ibáñez del Campo, en la 15ª región de Arica y Parinacota, en la primera región de Tarapacá, en la provincia de Tocopilla, tendrán derecho a un feriado anual de 20 días hábiles. Y la de Palena. Y de Palena, perdón, me faltó la de Palena. ¿Estamos claros? Muy bien. Señor Andrade. En contra. Señor Barros. Señor Boric. Señor Campos. Señor Carmona. Señor Demusí. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Monker, don Cristian. Señor Monker, don Nicolás. Señor Rocaful. A favor. Señor Vallespín. Señor Walker. Presidente, voy a fundamentar mi voto en contra para que quede claro. La razón de mi voto en contra es que ya aprobamos un régimen general de extensión del feriado anual a 20 días hábiles en todo el territorio nacional, incluyendo las regiones aludidas en este proyecto de ley. Muy bien. Entonces queda rechazado el boletín 8305. ¿Puedo intervenir algo? Es que, pucha, disculpen estar... Hoy día ha sido un día algo especial sí. para usted porque estuvo de informante. Informante, así que claro, un día entendemos muy, que muy está- especial. Me siento... Vamos, todo tipo de consideración. Claro, estoy mareado por la institucionalidad. honra, sí. El sentido del recuérdeme si esto lo discutieron en estos términos en algún momento, porque puede que yo no haya asistido, ya sea por un reemplazo o por otra actividad. El sentido de que las zonas extremas tengan más días de vacaciones busca compensar lo que significa, en teoría, digamos, hacer patria, soberanía en regiones aisladas y alejadas del país, lo que evidentemente ha cambiado con la conectividad en el tiempo, etcétera, etcétera, pero se entiende de que hay un incentivo diferenciado o un trato privilegiado por parte del Estado hacia ciertas zonas respecto del resto del país. Al equiparar el régimen a todo Chile, esa diferencia y ese trato especial desaparece. Por lo tanto, lo que se está diciendo detrás, como el subtexto más allá de la norma, es de que las zonas extremas y aisladas no merecen un trato especial
por parte del Estado en materia de incentivos para vivir en él. Uno de los motivos, el sector público es de los principales empleadores y motores del desarrollo en las zonas extremas. No solo en Magallanes, en Aysén también, no conozco el caso del norte, pero me imagino que debe ser bastante parecido. Por lo tanto, en buena hora de que beneficios como vacaciones se extiendan a todos los trabajadores de Chile, pero me preocupa el que se difumine el trato especial y diferenciado que tiene que haberse en las zonas extremas. Porque en Chile tenemos un problema que es profundo, que tiene que ver con la distribución, que tiene que ver con la distribución de nuestra población, en donde más de un 40%, más del orden de un 45% se encuentra en la región metropolitana, y, por ejemplo, en el caso de la región de Magallanes, solo un 0,9% respecto al último censo ocupa un 17% del territorio nacional. Entonces, estas medidas tienen también un impacto de carácter geopolítico que bien vale la pena poner sobre la mesa a la hora de discutir estas cuestiones. En ningún caso me opongo a que se otorguen más vacaciones a los trabajadores de Talca o de, no sé, cualquier región entre medio, Temuco, La Serena, etcétera. Pero me parece que hay una discusión que nos estamos saltando en esto. Entonces, quería saber si esto lo habían abordado antes desde esta perspectiva o es primera vez que se plantea así y si podemos discutirlo. Lo que pasa, diputado Boris, que esto fue parte de la conversación y lo que se planteó es que la regla general es que todos los trabajadores aumenten sus vacaciones de 15 a 20 días y así fue aprobado en votación anterior, particularmente en el 883 boletín. Y para mantener el criterio de que la zona extrema del sur, que está establecido en el 67 del Código del Trabajo, subimos de 20 a 25 días y así se aprobó también. O sea, hay una consideración respecto a la zona extrema del sur. Entonces, lo que plantea el proyecto que estábamos votando ahora, si esta excepcional condición que tiene que ver con lo extremo, con la conectividad, también se aplicaba en las regiones del norte. Y lo que hemos discutido acá y la opinión del Ejecutivo es que no tiene la misma fundamentación y por esas razones que respecto a hemos mantenido el aumento de las vacaciones en las zonas extremas del sur y no hemos accedido a la misma para... Ya, es que si lo que usted dice es cierto, que le creo, la argumentación del diputado Walker es equívoca. Porque él dice, voto en contra porque esto ya lo aprobamos. Es que estaba aprobado. Pero estaba... No, porque lo que se aprobó es el régimen de 15 a 25. No, de 15 a 20 y de Perdón, 20 a 25. Por eso, de 15 a 20 para todo el país. Y de 20 a 25 para Ya. la zona extrema. No, espérate, porque los feriados todavía no se quitan. Entonces, lo que se aprobó en términos general es aumentar de 15 a 20 la regla general. Y de Y 20 para las zonas extremas de Aysén sur. y de Magallanes, 20 a 25. de 20 a 25. Pero el diputado Walker, y esto no lo hago para contradecirlo en mala, sino porque para entender bien el argumento, argumentó de que él votaba en contra de este proyecto de considerar al norte. de considerar al norte porque ya lo habíamos aprobado para todo el territorio nacional. Ah, entiendo, ya entendí. Ya. ¿Entiendes? Ok. Diputado Rocaful y pasamos al otro... Sí, a ver, yo no pertenezco a la comisión, por lo tanto no estaba en la discusión de este tema, pero Escuchemos, por favor. creo que es importante destacar una variable. Si bien es cierto que en algún momento la región y bien por las regiones del sur que se le dieron los días adicionales por tratar de dar una igualdad de derechos, sin embargo el norte cuando dice es que hay más conectividad, yo de verdad, en primer lugar hay que considerar que gran parte de la población hoy día de Arica y parte de Parinacota son personas que son de Santiago o son del sur del país, por favor. Y por lo tanto el hecho de ellos de poder, cuando son los periodos de feriado, concurrir, el viaje en bus son 2 días, hacia el sur son 3 días. 3 días de ida y 3 días de vuelta, son 6 días que tienen que considerarse, que se los tienen que ser parte del feriado. Y el sector público tiene los 5 días adicionales. Entonces hay una desigualdad ahí, o una inequidad, más bien dicho, respecto a los días de feriado. Yo sé que esto económicamente le produce un efecto en el empresariado, pero por favor, creo que el diputado Boris lo ha fundamentado de alguna manera respecto a las motivaciones que pueden haber para poder la gente pueda vivir en estos territorios. Es decir, que por ejemplo, una persona que trabaja en Parinacota, en Bisbiri, y se tiene que tomarse un día para llegar a Arica, para luego tomar un viaje, digamos, otro transporte hacia el centro del país, es complicado. Entonces yo quiero dejar en acta por lo menos que se considere
se considera también este tema que es súper relevante y súper importante porque de alguna manera se produce una injusticia con los trabajadores de Arica y Parinacota. He Muy dicho bien. su expresión. Gracias. Presidente, el boletín. ¿Usted va a complementar, o sea, se va a hacer parte del alegato? No. Solamente para ilustrar de que efectivamente esta fue una discusión bastante profunda cuando se dio el aumento en las zonas del sur. ¿Ya? En ese tiempo, el ex ministro, según recuerdo, don René Cortázar, formuló una batería de indicaciones, de argumentaciones bastante valideras que profundizaron mucho el debate. Y solamente mencionar dos asuntos. Uno, que él estimaba que hay que tener mucho cuidado en legislar a esto porque también no está cruzada la variable del tipo de trabajo que se realice. Y él señalaba como ejemplo de que no hay mucha razón o no se vislumbra una razón, a juicio de él, después la norma se aprobó como la conocemos, de que una persona que tiene un trabajo de oficina en Aysén tenga más vacaciones que un minero del carbón. En ese momento no se había cerrado Lota, ¿ya? Con todo el esfuerzo que ello implica. Por lo tanto, es una variable que también debía cruzarse en esta discusión, solo para demostrar que la discusión, como señala usted y como señala por su intermedio el diputado Boric, tiene muchas contingencias. El caso que usted pone se abordó en su momento y se señaló que también era exactamente la misma situación de una persona que vivía o trabajaba en Talca y tenía parientes en Arica. ¿Ya? También requiere de 2 buses, pero sin embargo, o sea, no parece justificable extender infinitamente el feriado a todas las regiones. ¿Ah? Pero sí es un debate que de repente puede adquirir contornos bastante circulares, pero que es bastante profundo. Muy bien. Vamos a proceder entonces al boletín 8888-13. Les recuerdo que el artículo primero del boletín ya fue votado y aprobado. El artículo segundo que está pendiente dice lo siguiente. Modifícase el decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido y sistematizado de la ley número 18.834 sobre estatuto administrativo de la siguiente manera. En el artículo 103 reemplazase el inciso primero por el siguiente. El feriado corresponderá a cada año calendario y será de 20 días hábiles para los funcionarios con menos de 15 años de servicio, de 25 días hábiles para los funcionarios con 15 o más años de servicio y menos de 20 y de 30 días hábiles para los funcionarios con 20 o más años de servicio. Muy bien. En votación. Perdón. Habíamos escuchado al Ejecutivo que había manifestado una opinión contraria a esta disposición sobre la base de que el sector público tenía un tratamiento, ¿te acuerdas? No, estos son los funcionarios públicos. Que lo que pasaba es que al aplicar la norma tal cual estaba, el subsecretario nos señaló que en este caso los funcionarios públicos excedían el margen de lo que nosotros habíamos planteado como lógica general. Por eso lo que opinamos más bien era votarlo en contra. Pero diputado Montt. Lo mío es un tema de forma, pero de forma evidente. Esto claramente es inadmisible. Nosotros no podemos meternos no tenemos iniciativa para hacer una alteración en la escala de remuneraciones y vacaciones y beneficios de los funcionarios públicos. ¿Le parece? Sí, Es a todas luces. Entonces, ¿le parece que lo declaremos inadmisible? Por favor. ¿No? Es que, ¿Cómo vamos a haber votado la anterior entonces? no, porque el otro es código de trabajo. Esto es funcionarios públicos. Un problema es que hagamos la discusión de fondo, pero que el Ejecutivo lo patrocine. Pero si no lo va a patrocinar, El Ejecutivo manifestó una opinión contraria, que entiendo mantiene, ¿no? Y don Pedro, ¿usted entiende También como coincido con el diputado Montt, ministro de que sería Fe y inadmisible. especialista en estos temas? Señor Boric tiene la palabra. La Es que- opinión de don Pedro. Entonces vuelvo a la argumentación anterior. Si el Ejecutivo está manifestándose en contra y por lo tanto en el entendido de que esto es inadmisible, están quitando toda diferencia respecto del trato a las regiones extremas y aisladas, en particular el caso de Magallanes y Aysén. Entonces, creo que hay un error de consideración de carácter, esta es una palabra muy maniada, pero que creo que en estas discusiones tiene sentido. Se está cometiendo un error de carácter geopolítico importante. Magallanes y Aysén, en conjunto, solo Magallanes es el 17% del territorio nacional. En conjunto con Aysén son más del 25%, un cuarto del territorio nacional. Hoy día tiene un 1,5% de la población total del país. Un 1,5% de la población total del país. Pero ¿cuál es tu inquietud? Mi inquietud es que están igualando
lo Esta es que una lo, norma lo- que lo se que no, aplica en la región y en consecuencia deberá aplicarse, me corrige el Ejecutivo, al sector privado como al sector público. por eso, pues, pero si aprobamos el proyecto anterior y el ejecutivo está de acuerdo Ya con se el proyecto, aplica la ya, actividad. yo sé, no, pues, el ejecutivo lo que acaba de pasar es que aprobamos el aumento de 15 a 20 para todas las regiones De 20 a 25 en ese. y para todos los trabajadores. Para Magallanes en el sector público. No, pues eso es lo que está rechazando Monkey, pero no. ¿Qué? Perdón, pero ¿en qué? Usted fue el relator en la mañana. en Perdón. la sala. Pero no relaté esto. Pero escúcheme, pero para que no nos equivoquemos en esto, y les ruego, está aprobado el aumento de las vacaciones de 15 a 20 de todos los trabajadores del país, públicos y privados. Está aprobado el aumento de las vacaciones de 20 a 25 días en las zonas extremas del sur. Está aprobado. Esto es, y consecuencia, es para todos los trabajadores. Ya, estamos bien. Regidos por el Código del Trabajo. Sí. En el caso del En el caso del sector público, hemos establecido en el boletín que estamos viendo ahora un cambio en el sentido de que gradual se aplique 5 días más en función de la cantidad de años de servicio. El Ejecutivo lo que nos ha dicho es que, de aplicarse tal cual, como se está planteando aquí, los trabajadores del sector público estarían beneficiados más aún que los trabajadores del sector privado, porque podrían llegar a 30 días de vacaciones. Y en consecuencia lo que se ha dicho es que ellos prefieren que no se innove al respecto. Esa es la opinión de fondo, no nos hemos pronunciado, no se había surgido el tema de la admisibilidad todavía. En ese caso se le planteó, se le recordó que en el caso de los trabajadores del sector público tienen además los 6 días de días administrativos, que es una norma distinta respecto a los trabajadores del sector privado. Por supuesto. Son días, dije claramente días administrativos, espero que no use otra expresión. Entonces, lo que se ha planteado ahora es un tema, esa es la situación, lo que se ha planteado ahora es un tema de admisibilidad, tanto, entiendo yo, Nicolás me corrige, del artículo 2 y también del artículo 3 que se refiere a los trabajadores del Estatuto de los Funcionarios Municipales que estarían en la misma condición. ¿No es cierto? Pero, presidente, me permite una sola inquietud Por respecto favor. de estos dos artículos. Me hace bien el abogado ayudante en recordármelo. La ley orgánica del Congreso lo que faculta a las comisiones es para declarar la inadmisibilidad que no se haya declarado por la sala. Este proyecto fue declarado admisible por la sala en su totalidad, este boletín. Y la facultad de las comisiones es para declarar la inadmisibilidad del proyecto, no de un artículo dentro del proyecto. Entonces la duda que me surge es si no será mejor rechazarlo y no declararlo inadmisible por temor a que en la sala alguien pudiera hacer por técnica legislativa. Porque la sala ya lo declaró admisible el proyecto. Y la facultad de las comisiones es para declarar inadmisible el proyecto, no un artículo del proyecto. Ya, pero si ya está declarado admisible, cada uno tendrá que votar. Claro, como quiera. Pero quien puede lo más, puede lo menos. Pues. Sí, pero es que la inadmisibilidad está arreglada por la ley orgánica. No, la ley orgánica. No. Sí, Tranquilo, por favor. Don Pedro, concluya. La facultad que tienen las comisiones es para declarar la inadmisibilidad de las indicaciones que se presenten durante la tramitación. Eso es facultad del presidente declarar y la comisión lo puede ratificar o no ratificar. Pero declarada la admisibilidad por la sala, al momento de presentarse el proyecto, la sala lo declaró admisible, la facultad de la comisión se reduce solamente a declarar la inadmisibilidad de todo el proyecto, no de un artículo del proyecto. Y en este caso estaríamos declarándole al presidente la inadmisibilidad de un artículo, de dos artículos. Pidamos la palabra, diputado Boric. Lo que me dice Francisco del Río es que el artículo 1 ya se votó y se aprobó. Y lo que usted está proponiendo, Pedro, es que Propone que votemos en contra de lo otro. que votemos en contra de lo otro, Que no nos pronunciemos sobre la admisibilidad. pero con el riesgo que votemos en contra de lo otro, suponiendo, o sea, ¿usted está de acuerdo de que el proyecto entero es inadmisible? No. Que los artículos 2 y 3 Sí. son inadmisibles. Exacto. Ya.
Entonces, Esa declaración la había hecho a la sala. entonces lo que está el diputado Mon, que ver lo que está diciendo, también es lo mismo, es que el artículo 2 y 3 son inadmisibles. Sí, está pidiendo. Sí, claro, por la misma razón. Lo que pasa es que la facultad es la que se restringe en la comisión. El diputado Monk. Yo creo que hay una interpretación un poco estricta y no creo que sea correcta de la Secretaría. La Comisión sí tiene facultades para declarar inadmisible un proyecto. Un proyecto. Cuando... No. Escuchemos. Un proyecto cuando la sala incluso no ha sido la que ha declarado inadmisible ese proyecto. Y la ley no distingue si la inadmisibilidad nuestra es a un artículo o a un proyecto. De hecho, no usa la palabra proyecto. La circunstancia de que no se haya declarado tal inadmisibilidad, que puede ser al proyecto o un artículo del proyecto, evidentemente. Si yo puedo declarar inadmisible un proyecto, con mayor razón puedo declarar inadmisible un artículo del proyecto. Y a mí me parece que es lo más transparente, porque si nos obliga a votar en contra del proyecto sin haberlo declarado inadmisible antes, habría que entrar a argumentar razones de fondo. Y nosotros, por ejemplo, quienes creemos que es inadmisible, podemos compartir el fondo del proyecto y no la forma. Tal como yo dije, si el Ejecutivo lo patrocina en buena hora, lo discutimos y eventualmente lo aprobamos. Pero hacerme votar en contra de fondo, cuando yo creo que es inadmisible, creo que no refleja los argumentos. Artículo 15. No, para ser súper claro y muy simple, si la mesa de la Cámara y la Presidencia y Secretaría de esta Comisión de Trabajo declaran admisible el proyecto, yo lo voy a votar a favor, porque el proyecto sigue la lógica de incentivar a que trabajadores públicos laboren en zonas extremas. Me recuerdo, diputado Boric me podrá corregir, el caso de la famosa oncóloga que se requería en Punta Arenas, en Magallanes, lo que costó conseguir una oncóloga en Magallanes. Esa es la lógica, ¿no es cierto?, de esta disposición. Entonces yo desde ya aclaro, y para que nos sinceremos, que si usted declara que es admisible y podemos pronunciarnos sobre el fondo, yo votaré a favor. Yo lo voy a declarar inadmisible porque estos dos artículos implican gasto para el Estado. 2 y el 3, sí, porque ambos implican gasto. Don Francisco. Solo para absolver las consultas, por su intermedio, presidente. Pero respecto a esto ya está declarado inadmisible. Pero Don respecto a Francisco. eso, ¿Ah? pero solo para tranquilizar en cuanto a que no existe un perjuicio a los funcionarios públicos de Aysén o Magallanes. Hoy día sí tienen un extra de 5 días en tanto salgan a vacacionar fuera de la zona. Muy bien, corresponde ahora que nos pronunciemos sobre el artículo 4 del boletín Que dice 8888-13. Estamos en el lo- mejor momento para él. Que dice lo siguiente, presidente. Artículo 5, 4, página 5. Elimínense los siguientes días como feriados oficiales: 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre y 8 de diciembre. Aquí hay dos indicaciones de los señores Barros y del señor Melero. La primera de ellas para eliminar el 15 de agosto, Que es el día. el día de la festividad de la Virgen del Carmen. Y de los señores de Musí, Melero, Barros y Andrade para eliminar el 8 de diciembre. O sea que harían solamente 29 de junio y No. 12 de octubre, en el caso que se aprobaran. En el caso que se aprobara. Esto lo mismo le iba a decir yo porque... 29 de junio es de San Pedro y San Pablo, 15 de agosto día de la festividad de la Virgen del Carmen, la Asunción de la Virgen, perdón, Virgen del Carmen. Tienes razón, perdón. Yo soy masón, entonces no tengo por qué saber que... ¿ya? El 12 de octubre, no, pero tengo por qué saber festividades católicas. No, se equivoca. Usted no ha estado nunca en las logias, no. Entiendo que es la Asunción de la Virgen. Usted no ha estado nunca en las logias, ¿no? Y el 8 de diciembre es la Virgen... Para los efectos de la información de todos, entiendo yo, me corrigen, tampoco soy... El 29 de julio es el día de junio, es San Pedro y San Pablo. El 15 de agosto es la Asunción de la Virgen.
El 12 de octubre, el día del encuentro de los mundos, y el 8 de diciembre, la Inmaculada, ya. Mire, La peregrinación de los Vázquez, ¿cuál es? El 8 de diciembre. 8 de diciembre. Podríamos hacer un cambalache por el 18 y 19 de septiembre. Le sugiero un camino mucho más simple. Si ustedes quieren, votémoslo a una. Sí. Y así cada uno se va pronunciando. Pero podemos fundamentar. Sí, por supuesto, pero ¿les parece como método? Pero, presidente, una fundamentación previa general. Pero fijemos el mecanismo. ¿Les parece? Ya, fíjelo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, vamos a ir votando la feriado por feriado. ¿Les parece? Muy bien. Diputado Walker. Sí. ¿Qué quiere hacer un planteamiento general? Partimos por el 29 de junio, día de la festividad de San Pedro y San Pablo. Muchos de estos feriados, como el 29 de junio, no solo tienen que ver con una festividad religiosa, forman parte del patrimonio inmaterial de Chile. Son festividades populares, que en el caso de San Pedro y San Pablo, Pedro es el patrono de los pescadores artesanales. Todos los que tenemos pesca artesanal en los territorios que representamos sabemos de la importancia que para los pescadores artesanales reviste la festividad de San Pedro y San Pablo. O sea, lo que quiero decir es que va mucho más allá de una festividad religiosa, forma parte de las tradiciones culturales, hay un turismo además asociado, ¿no es cierto?, a la identidad que se produce con esta fiesta, particularmente el caso de San Pedro y San Pablo, así que yo voy a votar en contra de su eliminación. No, es que estábamos haciendo una afirmación general, entonces ahora vamos a proceder a pronunciar. Pero no votemos cada feriado y cada uno hable en cada uno. Sugerí, es que vamos a tener que votar de alguna manera, entonces le ofrezco la palabra si quieren fundamentar. ¿En el minuto de la votación o primero una vuelta cada uno? Como quieran, y, o sea, si vamos a hacer por favor una fundamentación general, ¿para qué nos vamos a ir uno día a día después? Entonces, les propongo que hagamos una fundamentación general y después votamos simplemente. Muy bien, diputado Boric. Esto, creo que el resguardo de la o las identidades nacionales merece una atención y debate mayor y más profundo que una discusión apresurada en la comisión para tratar de sacar un proyecto. Yo, por ejemplo, soy partidario de terminar con todos los feriados católicos y todos los feriados religiosos. Y creo que podríamos recaracterizarlos. Y, por ejemplo, tener un feriado, el San Pedro y San Pablo pase a ser un feriado laico en reconocimiento a los trabajadores de la pesca, por ejemplo, no sé. Pero me parece que la discusión apresurada respecto del cambio, del cambio lo mismo, y sin además un debate con a quienes le hace sentido esto, solo va a traerle problemas no solo a esta comisión, sino que al Parlamento. Además, creo que hay un problema más profundo todavía, que lo adelantaba antes. La cantidad de trabajadores contratados, o sea, si la idea es eliminar feriados para pasar estos feriados a vacaciones, de esas vacaciones solo podrán hacer uso y goce quienes tengan contrato de trabajo. Y hemos visto que va en aumento el trabajo informal. Por lo tanto, el feriado, la gracia del feriado es que abarca a todos los trabajadores, salvo ciertos establecimientos, que eso está normado en otra parte. Entonces, me interesa mucho la discusión sobre el carácter de los feriados. Creo que tenemos que avanzar hacia laicizar, no sé cuál es la palabra precisa, o hacer del Estado laico efectivamente y que no todos tengamos que tener estas celebraciones religiosas. Pero me manifiesto en contra de eliminar cualquiera de estos sin una discusión más profunda respecto del tema. Diputado de Musi y después diputado Barros. Gracias, presidente. Yo un poco en la línea del diputado Boric, creo... No, todavía no.
creo que el aumento de 15 a 20 días tiene que ir aparejado de alguna u otra manera con alguna disminución. Pueden ser 5 días, pueden ser 4, pueden ser 3. Pero yo también creo que estamos bien, tal vez nos podríamos haber propuesto como comisión haberlo analizado un poco más. Pero yo creo de que yo tampoco estoy en condiciones en este minuto para poder elegir cuáles son esos feriados. Yo creo que se debiera dar una discusión un poquitito más de fondo y tal vez no tan apresurada. Por eso yo puedo ver que en el acta que este fundamento mío, no sé, de la mano del propio fundamento del diputado Boric, que yo creo que es parecido, no sé si algún otro diputado lo podrá hacer. Yo personalmente no tengo problema con los feriados religiosos. Esos feriados son porque de alguna u otra manera está muy arraigado en la gente. O sea, el pescador artesanal no le interesa celebrarse a sí mismo. Él confía en San Pedro como patrono de su navegación. Y lo mismo aquí ocurre con la Virgen de los Vázquez, que yo creo que si uno llegara a eliminar el 8 de diciembre, no sé qué pasaría en el país con los miles de personas que hacen esa peregrinación. Por lo tanto, yo anticipo, presidente, que en estos 4 feriados yo me voy a abstener, justamente esperando que existan otras instancias de poder agregar una indicación con los feriados más digeridos. Diputado señor Barros. Gracias, presidente. Yo voy a votar todos y cada uno de los feriados que están aquí, los voy a votar en contra, en términos de eliminarlo. Creo que lo que ha argumentado el diputado Boric por su intermedio, señor presidente, uno no le puede quitar a los pescadores, nosotros no le podemos quitar a los pescadores su condición de que San Pedro sea su patrono. ¿Quiénes somos nosotros? Ellos son los que tienen a San Pedro como su patrón. Entonces me parece absolutamente irracional establecer un día de la pesca artesanal si lo que ellos celebran es a su patrono. Piensen ustedes que hoy día, en virtud de la visita del Papa, es feriado en Santiago. Hay un feriado religioso por la condición de que Chile es un país eminentemente católico. Y por lo tanto, no reconocer esa condición, y entendiendo la postura del diputado Boric, pero me parece absolutamente que no corresponde, y por lo tanto yo voy a votar todos y cada uno de estos feriados en contra en cuanto a su eliminación. Gracias. Diputado señor Melero. Presidente, no le hace mal a los países y a las sociedades establecer algunos feriados cuyo origen tiene que ver en situaciones que resaltan parte de su historia, como son los feriados que recuerdan gestas históricas importantes de los países, como el caso del 21 de mayo en Chile, el combate naval de Iquique, o que resaltan la fecha de su independencia, como es el feriado del 18 de septiembre, o que resaltan valores propios de su religiosidad en un país como es Chile, que es un país eminentemente creyente y muy mayoritariamente además católico. Y por consiguiente creo yo que cada país tiene su cultura, cada país tiene sus tradiciones, y bien hacemos en resaltarlas y no abandonarlas. Porque al final no es solamente la productividad y la economía lo que genera las condiciones propias de un pueblo que vive en armonía entre su espiritualidad, sus tradiciones, sus costumbres y también la obligación del trabajo. La pregunta de fondo es si tenemos un adecuado equilibrio en Chile en materia de feriados respecto a los días de vacaciones que estamos ahora aumentándolos de 15 a 20. Y si vale la pena sacrificar algunos de estos feriados para poder conciliar el aumento de los días de vacaciones con la cantidad de feriados que Chile tiene, y que todo señala que la cantidad de feriados que Chile tiene es bastante alta. Entonces surge la pregunta, ¿qué sacrificamos en pos de subir lo otro? Y la primera pregunta y reflexión es necesario hacerlo? Y la segunda, si consignamos que es necesario hacerlo, ¿cuál de estos feriados creemos nosotros que es pertinente eliminar? Desde mi punto de vista, presidente, me parece que de estas 4 fechas, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre y 8 de diciembre, a mi entender, el más discutible de todos es este primer feriado que estamos viendo, el 29 de junio, de San Pedro y San Pablo. Porque primero es el feriado más nuevo. Se instaló con motivo de la anterior visita del Papa Juan Pablo II, como una forma, hace 30 años atrás, de homenajear justamente a quien llevaba el nombre de Paulo,
apóstol de la Iglesia Católica y como una forma de reconocer esa visita. Yo sinceramente creo que ese feriado, presidente, no es necesario hoy día, dado que Juan Pablo II ha sido elevado a los altares, es santo de la Iglesia Católica y por consiguiente tiene un motivo de adoración y de elevación del punto de vista de los católicos, que ya de por sí es bastante más que un feriado. Ha evolucionado en esa materia desde que se consagró este día como feriado al día de hoy. De manera tal que me parece prescindible el hecho de que necesariamente tengamos ese día feriado para reconocer el objetivo que tuvo esa fecha cuando se estableció, que fue con motivo de la visita de Juan Pablo II. Respecto a los otros dos feriados religiosos, el 15 de agosto y el 8 de diciembre tienen mucha más arraigada tradición en el país. El 8 de diciembre es motivo de peregrinación de importante cantidad de fieles. Solamente recordar que el 8 de diciembre, solamente aquí en Los Vázquez, congrega más de 1 millón de personas todos los años. Y es una fiesta de devoción que obviamente que el que no sea feriado ese día lo va a debilitar, y a mí no me interesa debilitar la espiritualidad de los chilenos, sino que más bien me interesa fomentarla. Y algo semejante ocurre con el 15 de agosto, de manera tal que me parece, presidente, que son fechas que deben de mantenerse. Y quiero hacer un especial punto con el 12 de octubre, que se ha ido instalando en nuestra sociedad un sentido de rechazo, porque se entiende por algunos que es una suerte de ofensa a nuestros pueblos originarios. Yo quiero hacerles ver a esta comisión de que el feriado del 12 de octubre se mantiene en la mayoría de los países latinoamericanos. No lo han eliminado. Sigue vigente en la Argentina, sigue vigente en México, sigue vigente en Venezuela. El único país que lo reemplazó fue Cuba, que lo eliminó y lo traspasó al día 10 de octubre y le dio un sentido más bien de la revolución propia que se llevó adelante en Cuba. Lo que sí han hecho los países latinoamericanos es cambiarle el nombre. En Argentina, por ejemplo, evolucionó y se llama el Día de la Diversidad Cultural. En Venezuela se le quiso dar una connotación más revolucionaria y se llama el Día de la Resistencia Indígena. En otros países latinoamericanos se llama el Día de la Hispanidad. Acá en Chile hemos evolucionado y lo hemos denominado ahora el Encuentro de Dos Mundos. Pero Latinoamérica, presidente, no ha abandonado lo que originalmente se consagró como el Día de la Raza. Y Chile es un país que no puede renegar de la importancia que tuvo el descubrimiento de América, que es lo que se celebra, de 1492. Ese es el Día de la Raza, es la llegada de Colón a América. Nadie desconocerá la importancia que tiene eso. Nadie desconocerá que el origen de nuestra raza fundamental con nuestro pueblo original es el mestizaje. Y nadie puede dejar de desconocer la importancia de España y de la llegada de Colón a estas tierras. Yo no veo en esto una agresión a nuestros pueblos originarios. Podrá buscársele una forma de darle un sentido, si ustedes quieren, distinto. Yo creo que en Chile hemos trabajado en el encuentro de estos dos mundos, pero no se borra el encuentro de los dos mundos eliminando el origen propio de nuestra raza y la importancia que tuvo la llegada de Colón a América. Vamos contra la corriente de lo que el grueso de los países de Latinoamérica ha hecho. Por consiguiente, y además ofende, señor presidente, también a numerosos españoles en Chile que han contribuido de forma tenaz y con energía al desarrollo de esta querida patria, que llegaron como migrantes muchos años atrás, más de un siglo atrás, muchos de ellos. Otros llegaron producto de la guerra civil en España. Otros vinieron antes a buscar derroteros distintos. Y otros fueron los que llegaron a estas tierras junto con Colón. Y más adelante con Pedro de Valdivia y con todos quienes fueron parte del descubrimiento y la llegada a América. Entonces, yo no quiero, señor presidente, eliminar ese día. Si esta comisión o parlamento quiere buscar un nombre, un énfasis distinto, hagámoslo, pero no borremos de nuestro feriado, de nuestra celebración, algo que más que un desencuentro debería ser un motivo de reflexión, de análisis, de reconocimiento del valor de nuestra hispanidad, sin por ello tener que renegar la importancia de nuestros pueblos originarios. No, vamos a votar de inmediato.
Sí, presidente, teniendo claro que dado que está el proyecto en discusión y debate, debemos votarlo, porque uno, si recoge lo que ha planteado tanto el diputado de Mosí como el diputado Boric, podría llegar a la conclusión que no votemos, posterguemos y hagamos una discusión más integral para poder efectivamente alcanzarlo, pero esa situación reglamentariamente no la podemos decidir, por tanto estamos obligados a proceder a la votación. Ahora, a mí me gustaría hacer dos consideraciones porque creo que el tenor de las argumentaciones es tan diferente, es tan diverso, que refleja que esto debería tener una lógica de análisis distinta y que parte por las preguntas básicas, o sea, si vamos a aumentar las vacaciones como lo hicimos los otros, ¿es obligación o necesario reducir los feriados? Es una discusión que tiene carácter productivo, económico, familiar, etcétera, y ya en ese puro componente uno ya podría estar mucho rato debatiendo. Después, si entramos a la pertinencia o la relevancia que uno ve en cada uno de los feriados, vamos a tener argumentos de todo tipo. El diputado Melero, por su intermedio, presidente, dice, mira, como el más nuevo es el que debería caerse porque fue hecho en una situación especial, pero a mi modo de ver, ese ya está tan internalizado en un segmento social tan importante que es fundamental en algunas regiones, yo diría, no lo elimino, ¿para qué? Él ha argumentado respecto a la importancia que tienen los días desde el punto de vista religioso, también puede ser. Por su parte, el diputado Boris también lleva la discusión a un tema, mire, avancemos hacia un Estado lo más laico posible, y eso también es un debate abierto, pero también habría que recordar al diputado Boris, por su intermedio, presidente, que el pluralismo forma parte del concepto del laicismo, y el Estado debe velar para que todos puedan caber en el país. En ese sentido, la Constitución de la República de Chile establece que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de sus integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Vale decir, podríamos entrar a un debate que tiene hasta raigambre constitucional si entramos a la discusión de fondo del tema. Por tanto, y uno podría decir lo mismo, si el 8 de diciembre se moviliza tal cantidad de gente, un porcentaje alto de ellos probablemente es trabajador, les vamos a afectar no solo su religiosidad, sino que su capacidad efectiva de poder hacer lo que tenía previsto hacer con ese día feriado. Por tanto, ¿por qué desarrollo esta argumentación? Que la verdad de las cosas es que yo no siento que tengamos los elementos suficientes como para eliminar todos o uno de ellos, porque las argumentaciones son súper relativas, van a ser fundadas e importantes para cada cual, pero en lo global yo siento que son súper debatibles, todas, porque el diputado Boric habla de un tema de principio, porque a lo mejor él por definición elimina todos los feriados religiosos o les cambia de nombre, se mantiene el feriado pero les cambia el nombre, les cambia el sentido, que es una discusión hasta cultural. Entonces, dicho eso, presidente, yo creo que esta comisión no debiera modificar lo que existe porque los argumentos son, a mi modo de ver, muy relativos, incluso algunos uno podría calificarlos de débiles desde la perspectiva de uno, pero también es mi opinión. Entonces, en ese sentido, yo me voy a abstener de hacerlo, de votar, porque creo que es mejor que queden tal como están y que tengamos una discusión más sustantiva, más coherente, que incluso podamos incorporar otros que quizás no están en una lógica distinta, para así yo sentirme con propiedad de que estoy haciendo algo coherente y que obedece a un sentido más allá de si me gusta o no me gusta el día, o porque es religioso o no es religioso, o porque los pescadores artesanales son importantes o no. Creo que eso significa una discusión un tanto insuficiente como para afectar lo que es hoy un feriado para los trabajadores de Chile, presidente. Por 20 segundos. Es que hubo una pequeña confusión. El feriado de San Pedro y San Pablo fue instituido en agradecimiento a la mediación papal respecto a la situación del Beagle. Y el feriado Corpus Christi fue instituido como feriado en razón de la visita del Papa Juan Pablo II, el que nosotros eliminamos en un proyecto de ley que entiendo usted también concurrió, diputado Andrade, para conmemorar en julio a la Virgen del Carmen. Porque después hay gente que puede estar viendo por televisión y dice, oye, estos tipos son todos... Aquí hubo un pequeño desliz del diputado Melero que ha reconocido inmediatamente porque se acordó al tiro. Muchas gracias. Diputado Sor Campos. Gracias.
Diputado Melero. Muy bien, diputado Barros, lo arregló completo. Lo escuchamos. Diputado señor Campos, lo escuchamos. Mira, primero yo quiero señalar de que no estoy de acuerdo en eliminar ninguno de estos feriados. Creo que acá se han dado argumentos de sobra para defender la importancia que tienen para personas de nuestro país, para cientos de miles de personas, el carácter importante de tener un feriado para nuestros pescadores artesanales, para el mundo católico, para nuestros pueblos originarios. Presidente, pero yo creo que usted como presidente de la comisión, a pesar de que la va a dejar ahora el 10 de marzo, pero creo que esta comisión tiene una tarea, porque nosotros seguimos legislando feriados regionales y colocamos en ese contexto feriados regionales por cualquier razón. Hay algunos que tienen mucha argumentación, nosotros lo hemos instalado el 7 de junio, el feriado de la Pampilla con el diputado Walker, porque cada uno de los feriados también no solamente tienen un contexto nacional, sino que muchos de ellos tienen un contexto regional. En la región del Biobío, por la creación de la región de Ñuble, el 20 de agosto solo feriado en la comuna de Chillán y Chillán Viejo. Entonces, yo creo que efectivamente acá, lo ha dicho el diputado Vallespín, es muy relativo el argumento que cada uno de los diputados y que también que cada una de las personas tienen con respecto a un feriado. Lo miran de distinta manera. Para algunos sienten que es un feriado importante y para los otros sienten que es un feriado irrelevante. Hemos tenido también en esta propia comisión a veces un análisis mucho más profundo de lo que significa un feriado. Y hemos tenido opiniones desde el punto de vista económico tal vez muy, pero muy extremas con respecto al comportamiento de la economía. Pero yo creo que acá lo que nosotros debemos, o por lo menos yo no me siento no me siento hoy día con la misión, con la responsabilidad o tal vez con la oportunidad de hoy día de poder aprobar el rechazo de estos aprobar la eliminación de estos 4 feriados. Muy por el contrario. Creo que es una discusión mucho más de fondo y por tanto yo por lo menos anuncio, al igual que el resto de mis colegas, de que la eliminación de estos feriados sería muy contraproducente con respecto a lo que estamos analizando en este proyecto, en esta moción, pero también creo que la discusión de la eliminación de los feriados tiene que tener una discusión mucho más de fondo, con otros elementos sobre la mesa y por supuesto este es un país que necesita por supuesto colocar dentro de sus feriados y dentro de estos días aspectos que son muy importantes de la identidad nacional. Diputado Walker. No, es que yo lo que quería era precisamente hacer una argumentación general, que es el camino por el que han optado todos mis colegas y me parece muy bien. Yo quiero ser en esto consistente, porque si se trata de, por una parte, aumentar el feriado legal, las vacaciones, como lo hemos hecho, y que eso no redunde en un exceso de días inhábiles de trabajo y llamado a pronunciarnos, yo diría, al revés de lo que dice el diputado Melero, que el feriado del 12 de octubre es el más prescindible de todos, porque es un feriado que genera contrariedad respecto a los pueblos originarios, por más que ya no se denomine como el Día de la Hispanidad y se hable del encuentro de dos mundos, yo creo que es un feriado que hoy día genera menos consenso, menos identidad, me encanta esa palabra, que el resto de los feriados por las razones que acabo de señalar. O sea, para ser consistentes, si hay algún feriado que para mí es prescindible, el del 12 de octubre. Muy don Francisco del Río. Presidente, el Ejecutivo respeta celosamente las prerrogativas de los parlamentarios en esta comisión cuando están en votación especialmente, y ese comportamiento ha sido también el que ha inspirado este humilde asesor durante todos los años que llevo en esta comisión. Sin embargo, del tenor de las intervenciones, yo solamente me cabe hacer presente por un principio de responsabilidad de que aquí nos encaminamos a aumentar 20 días el feriado anual sin eliminar ningún feriado. Y en ese contexto yo quisiera recordar tanto los argumentos que el Ejecutivo dio a través del exministro de Hacienda como a través del ministro del Trabajo,
los argumentos que pusieron la Cámara de Comercio a través de don Manuel Melero en cuanto a que estaba de acuerdo, pero que tenía sus dudas en cuanto a que los feriados no fueran a ser repuestos en un tiempo más, y lo que expresó la CONAPYME en orden a que estaba de acuerdo con el aumento de los feriados, de las vacaciones en reemplazo de los feriados, en tanto se respetara el reemplazo de los feriados, porque para ellos cerrar un día en la mitad de la semana tenía unos costos asociados que impactan mucho a empresas pequeñas. En este sentido, presidente, señalar que el pilar estructural de estas mociones era el reemplazo de feriados por vacaciones. ¿Ya? Se recibieron varias opiniones, por ejemplo, dejar esto al acuerdo colectivo de las partes, hubiera o no hubiera sindicatos en la empresa, feriado por feriado, etcétera. Sin embargo, el análisis técnico de un puro y simple aumento de vacaciones, su impacto en los costos de la pequeña y la mediana empresa, no es un antecedente que hoy día esté en la moción de los parlamentarios y no es, entiende el Ejecutivo, el motivo que inspiró estos proyectos refundidos. Bueno, yo quisiera intervenir también, yo en esto voy a coincidir con el Ejecutivo y además paradojalmente voy a coincidir también con el Ejecutivo que viene, que se ha manifestado en la misma lógica, pero quiero entregar... Primero quiero hacerme cargo de esto que no se ha discutido con profundidad. Yo les quiero recordar este tema se ha discutido hace bastante tiempo. Recibimos audiencias hace tiempo atrás y volvimos a recibir audiencias. Yo recuerdo exactamente la presencia no recuerdo el cargo exactamente, pero el padre Moro que señalaba que ellos como iglesia entendían que los dos feriados vinculados con la Virgen para ellos eran muy complejos, qué sé yo. Sin embargo, el 12 de octubre y el día de San Pedro y San Pablo lo veían con una mirada bastante más de disposición, entre otras cosas porque señalaban que el día de San Pedro y San Pablo los propios pescadores lo habían trasladado al día domingo. Entonces, a mí me llama la atención esta argumentación de que pareciera ser como que necesitamos más tiempo o que tiene que suceder algo que va a generar un cuadro, un clima distinto para poder discutir esto, cuando esto se viene discutiendo hace tiempo atrás. Mire, estimados diputados, Chile tiene 15 feriados. 4 de ellos son irrenunciables. Estamos por sobre... Solo 4. El 1 de enero, el 1 de mayo, el 18 y el 19 y el 25 de diciembre. 5 entonces. Sí, tiene razón. Son 5. Entonces, y el promedio de la OCDE, con que todo el mundo hoy día es del 8-9. Y paradojalmente hemos logrado ahora aprobar que las vacaciones suban de 15 a 20 días como general, y el promedio de la OCDE es de sobre 20 días de vacaciones. Entonces, estas cosas tienen que tener un cierto equilibrio. Yo entiendo que pueden haber argumentaciones de todo tipo para justificar uno u otro caso, pero aquí hay una mirada, en mi opinión, que tiene que ver con el país. Yo les quiero agregar a ustedes que además tenemos aproximadamente 31 días libres ante distintas contingencias que pueden ocurrir. Muerte, feriado, qué sé yo. Y además hay propuesta legislativa para 16 días más. Algunas deben estar aprobadas. O sea, estamos hablando de 31 días más que podrían ser días libres. Estamos hablando en un año. Más los 20 días de vacaciones que acabamos de aprobar. Más o sea, por favor, bueno, pero por favor no me den argumentaciones que es contradictorio con lo que les he escuchado. Entonces, a mí me causa extrañeza porque efectivamente el Ejecutivo tiene razón. La matriz de este proyecto siempre fue sobre la base de que hubiese una cierta compensación de una cosa con la otra, entendiendo que, en opinión generalmente de los trabajadores, era mejor tener más días de vacaciones que días de feriados en medio. Bueno, por un conjunto de razonamientos que se dieron. No es el caso, pero está bien, es así. Yo creo que debiéramos votar eso y yo por lo menos voy a mantener la opinión que he expresado y claramente me voy a despedir de esta comisión solo. Pero me parece francamente que nosotros hemos cometido el error, estimados diputados, de establecer una lógica de feriado claramente sin ningún control. Sin ningún control. Que implican costos. Implican costos. La visita del Papa significó en gasto 6.300 millones de pesos en Chile. ¿La visita del Papa? No, yo te digo,
te estoy dando argumental. Y saca la cuenta cuánto vale. Aquí vinieron vino la CONAPYME a decir lo que le significa a cada uno de ellos un día de cierre. ¿Y por qué a ellos les convenía más las vacaciones? Porque se organizan mejor, tienen un montón de externalidades que son extremadamente posibles. El día del feriado, en mi opinión, para uno que sirve para que mucha gente vaya simplemente a terminar de endeudarse en los malls. Sí, por favor. Pero bueno, así es la vida. Entonces les propongo que, como han habido expresiones los votamos separados como habíamos acordado, ¿les parece? ¿Ah? Muy bien. Entonces, empezamos por... El primer feriado es el día 29 de junio. 29 de junio. San Pedro y San Pablo, les reitero que los que votan a favor votan por eliminar, los que votan en contra votan por mantener, porque así está planteada la indicación. ¿Ah? ¿Sí? Porque la indicación viene con elimínase. Elimina. ¿Ah? Muy bien. ¿Retiran las dos indicaciones? Sí, Es porque van a que votar. acordamos votarlo uno a uno. Artículo 4, la eliminación del día 29 de junio. A favor, yo. Perdón, disculpe. Señor Andrade. A favor. Señor Barros. Señor Boric. Yo voto en contra de todos, para que se ahorre preguntar. No puedo. No puedo. Señor Campos. En contra. Señor Carmona. Señor de Musí. Abstención. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Morquio Don Cristian. Señor Monker Don Nicolás. Señor Rocaful. A favor. Señor Vallespín. Abstención. Señor Walker. En contra. Se ha producido la siguiente situación. Hay 3 votos a favor de eliminar este feriado, hay 4 votos en contra y hay 2 abstenciones. En consecuencia, no se ha alcanzado el quórum de aprobación, se rechaza. Muy bien. Vamos a votar inmediatamente el otro, ¿les parece? Come cura. Este es el... No es mi caso, por favor. No. Es el día 15 de agosto. Sí, vamos, uno. 15 de agosto. El 15 de agosto corresponde a la Asunción. Señor Andrade. En contra. Perdón, a favor. No, disculpe. me Señor equivoqué. Barros. A favor. Señor Boric. Señor Campos. Señor Carmona. Señor de Musí. Abstención. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Monker Don Cristian. Señor Monker Don Nicolás. Señor Rocaful. A favor. Señor Vallespín. A favor. Señor Walker. 3 votos a favor, 5 votos en contra, 1 abstención. Se rechaza, presidente. Vamos ahora al 12 de octubre, que es el día del encuentro. Señor Andrade. A favor. Señor Barros. Señor Boric. Señor Campos. Señor Carmona. Señor de Musí. Pues si esto lo piden los pueblos Señor originarios. Jiménez. Señor Melero. Señor Monker Don Cristian. Monker Don Nicolás. Señor Rocaful. A favor. Señor Vallespín. A favor. Señor Walker. A favor. 5 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención. Aprobado. Artículo 4 es el día 8 de diciembre. 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción. Señor Andrade. A favor. Señor Barros. Señor Boric. El 8 de diciembre. Señor Campos. Señor Carmona. Señor de Musí. Abstención. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Monker Don Cristian. Monker Don Nicolás. Señor Rocaful. Señor Vallespín. Señor Walker. Señor Walker. 2 votos a favor, 4 votos en contra, 2 abstenciones. Rechazado por no alcanzar el quórum. Muy bien.
El artículo transitorio dice: la presente ley comenzará a regir a partir del primer día del año siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Sí, el primer día del año siguiente. ¿Cuál es el, qué Es el artículo transitorio. número La 6? presente ley, página 5, la presente ley comenzará a regir a partir del primer día del año siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Muy bien. A favor. Señor Barros. Señor Boric. Señor Campos. Señor Carmona. Señor de Musí. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Monker, don Cristian. Monker, don Nicolás. Señor Rocaful. Señor Vallespín. Señor Bócar. 6 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Aprobado, presidente. Muy bien. Y nos queda todavía... No. Está bien, ¿no? No, pero el último boletín, presidente, está No tiene- subsumido por está la, consumido. está ¿Ah? subsumido Muy bien. por la aprobación del otro proyecto. El informe Melero, Ah, no, pero sí está aprobado el artículo segundo. Sí. el informe del diputado Melero. Le corresponde ¿A quién le correspondería? al señor Campos. Diputado Campos. Muy bien. Despachado el proyecto. Vamos a suspender por 30 segundos para que ingrese nuestro invitado para el otro proyecto. Tú tomaste las votaciones. Vamos a conocer de un proyecto iniciado en moción, para ser preciso, el diputado Espinosa, además los diputados Andrade, Carmona, Jiménez, Vallespín, Walker, que modifican el Código del Trabajo en lo que respecta a la causal de despido consistente en la necesidad de la empresa, establecimiento o servicio, boletín 11274. Hemos invitado, como ya les informé, a don Alfredo Moreno, que se ha excusado, don Pedro. Así es, ha excusado y ha pedido ser invitado nuevamente. Álvaro Flores, Que es el magistrado. presidente de la Asociación de Magistrados. Respecto al primer invitado, a don Alfredo Moreno, él efectivamente se excusó y pidió ser invitado, entonces lo vamos a invitar para la próxima semana. Perfecto, presidente. Don Álvaro, usted ha estado acá en otras ocasiones, conoce el proyecto, le quiero ofrecer la palabra para que nos pueda expresar la opinión que le merece. Muy bien, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Reitero los agradecimientos generales sobre la invitación. Quiero prevenir que en este punto voy a informar fundamentalmente sobre cuestiones de experiencia personal. Entonces, después del trabajo hace 15 años, he constatado de alguna manera el control jurisdiccional de esta causal que se pretende modificar. Gracias, ahí estaríamos. Bien, voy a informar sobre la base de mi calidad de juez del trabajo fundamentalmente y la experiencia en la aplicación jurisdiccional de la causal. El proyecto es bastante claro y preciso, tiene una motivación que está suficientemente explicitada en el mensaje sobre controlar lo que se señala es cierta discrecionalidad en el uso práctico de esta causal. Voy a ajustarme fundamentalmente a los hechos y a ciertas constataciones a partir de esa experiencia práctica, constatando además que nuestra dogmática y nuestra academia carece de estudios más o menos sistemáticos sobre cómo operan estas causales. Básicamente las universidades no se interesan fundamentalmente en estudios de campo en estas materias. Entonces, una fuente fundamental podría ser, por ejemplo, la Dirección del Trabajo, que registra regularmente por disposición legal despidos por esta causal, y también los tribunales, donde fundamentalmente hoy por hoy concitan en más o menos un 90% de casos juicios sobre despidos. Y dentro de ese 90% de casos, la mayoría de ellos hoy por hoy se están relacionando fundamentalmente con la causal del artículo 161, inciso primero. Esta es una causal entonces de uso bastante habitual que se utiliza como mecanismo de despido, y me adelanto acá,
de buena manera como está señalado en el mensaje, es decir, como un mecanismo de libre despido. Y esto es importante cuando uno conceptualiza el modelo de despido que existe en el Código chileno. Jurídicamente, aquí voy a hablar jurídicamente, desde el punto de vista de la dogmática, es un modelo de despido causado, que se basa en dos familias de causales. Causales subjetivas, es decir, aquellas en las cuales uno de los contratantes le imputa un incumplimiento grave, suficiente para unilateralmente poner término al contrato, y están esas causales más o menos, digamos, bastante enunciadas en el artículo 160 del Código del Trabajo, y que dan origen a la posibilidad de que accione tanto el trabajador, en la mayoría de los casos, el trabajador, bien digo, contra el despido del empleador, pero también el trabajador por el denominado despido indirecto, en el artículo 171. Y la otra gran familia de causales está en el artículo 161 a partir de esta conceptualización. ¿Por qué objetiva? ¿Y por qué objetiva? Porque reconduce en la tipología actual del 161 a razones económicas. Se entiende por equivalencia que lo objetivo está dado por la existencia de ciertas razones económicas que obligan a la alta dirección de una empresa o de una pequeña o mediana empresa, a la dirección, a prescindir de ciertos puestos de trabajo cuando esas razones se verifican. Entonces, neutraliza per se el sistema legal chileno la discrecionalidad, porque esto los autores lo conceptualizan como un sistema de despido, de estabilidad relativa del despido, ¿no? O sea, se mantiene el trabajo en la medida que no se verifique una causal justificada. Y en ese sentido, lo que es relevante decir es que todo despido es potencialmente un despido revisable jurisdiccionalmente. No existe ninguna forma de determinación que no sea potenciable de ser revisada por los tribunales. Y eso fundamentalmente porque de la declaración que haga el tribunal de ilegalidad del despido, hoy incluso de inconstitucionalidad del despido, después que se incorporó la acción de tutela, ¿cierto?, a fines de la década pasada, también hay un rango de reproche constitucional hoy de los despidos. Todavía sigue siendo marginal. Pero en todo caso se necesita una declaración para impetrar las indemnizaciones legales establecidas por la ley. Las indemnizaciones, por regla general, no son automáticas, salvo el caso del 161, que corresponden, según el artículo 169, a una oferta irrevocable, ¿cierto?, de pago, y solo se supedita la posibilidad de revisión cuando hay impugnación de la causal o cuando el despido por el artículo 151, hace mucho tiempo sospechoso de alguna práctica discriminatoria, por ejemplo, en el seno de la empresa, está tachado como la cobertura formal de un despido inconstitucional. Doy un ejemplo, es decir, lo voy a poner un ejemplo clásico porque en esto trabajó mucho la Dirección del Trabajo. Sospecha de que se está formando un sindicato, se usa esta cobertura para despedir a un grupo de trabajadores sobre los cuales se sospecha que está en el proceso de formación. Eso sería fundamentalmente tachado de inconstitucional, pero tiene una cobertura legal que es el artículo 161. Ahora, es indispensable, ¿cierto?, la revisión jurisdiccional, la declaración de ilegalidad, en este caso improcedencia del despido, salvo en tres casos fundamentales. Cuando hay indemnizaciones convencionales, cierta estrategia empresarial fundamentalmente vinculada a buenas relaciones colectivas de trabajo, lisa y llanamente no llevan sus conflictos de terminación a los tribunales de trabajo porque resuelven estas cuestiones en el ámbito de la negociación colectiva y es bastante habitual en ese breve espacio donde prima todavía las relaciones colectivas del trabajo. Tampoco se llega a tribunales cuando hay una transacción o un acuerdo individual, el caso clásico de la terminación por esta causal o cualquier otra, y la suscripción del finiquito sin reservas, que también es una práctica bastante habitual. Yo aquí hice una pesquisa muy digamos, yo diría, aleatoria, con abogados que están vinculados al ámbito de la empresa y que litigan, y ellos me señalaban que por regla general, aquí hay algunas variables, de causas por necesidad de la empresa, más o menos de 10 trabajadores, 3 o 4 reclaman ante tribunales del trabajo y 6 o 7 se conforman con el finiquito y la oferta de pago de las indemnizaciones. Esto está ciertamente asociado al quantum de antigüedad que pueda tener el trabajador y lo interesante que pueda hacer económicamente esta oferta. Finalmente,
tampoco se llega a tribunales cuando el trabajador lisa y llanamente acepta la causal en cualquiera de estos casos. El proyecto, y aquí refuerza la lógica del despido causado y apunta a neutralizar el uso discrecional mediante criterios explícitos para la revisión del juez. Hoy por hoy los tribunales hacen este control, es decir, estos criterios de alguna manera los están aplicando, pero se entiende que en la forma que está redactado el artículo 161, eventualmente una explicitación de estos artículos y algún control desde el ámbito legal podría reforzar esta deriva que tiene la causal hacia el libre despido o el libre desistimiento pagado de la relación de trabajo. Ahora, según se desprende de una constante en la revisión jurisdiccional de esta causal, en el modelo, la causal objetiva del 161 ha operado desbordando entonces la contención legal que impone la justificación de circunstancias económicas y organizativas. En otras palabras, en los hechos la causal viene siendo utilizada por la empresa como un recurso de libre despido, una especie de, como ya señalaba, desistimiento unilateral pagado del contrato. ¿Por qué se posibilita el uso de esta manera? Porque el incentivo económico es muy limitado para reclamarla. Es un 30% de las indemnizaciones. Es prácticamente lo que se llama el abogado. Cuando la causal empezó a hacer de alguna manera, a ponerse nuevamente en tela de juicio con la irrupción de la acción de tutela. Porque al ser sospechosa de algunas de estas prácticas que yo reseñaba previamente, el incentivo económico que introdujo la acción de tutela, lisa y llanamente, pone a la causal en mayores posibilidades de ser controlada jurisdiccionalmente. O sea, mejoró el incentivo para, en estos casos, arribar a tribunales. En este contexto, en el contexto de esta práctica, la falta de una real justificación es muy habitual en tribunales. Es muy habitual. O sea, si ha operado regularmente como una causal de libre despido o desistimiento pagado, el empresario no necesita, por regla general, invocar razones reales, porque está operando como ese mecanismo de incentivo económico. Entonces, cuando esto llega a control de los tribunales, no es de extrañarse que los tribunales acojan en las reclamaciones de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no hay una razón real demostrable en tribunales. ¿Y cuál es la práctica que uno constata en las comunicaciones de despido? Hay dos o tres cuestiones que uno advierte. Primero, problemas severos de forma en las causas de despido, en las cartas de despido. Se invoca solo la norma. Solo la norma. Segundo, otro problema de forma, se invoca la norma y se parafrasea algún aspecto de la norma. Como bien es sabido, usted es despedido por la racionalización de su área. Nada más, no hay un detalle sobre el proceso organizativo que justifica el despido. Es una causal de difícil justificación. Por regla general, es complejo invocar razones económicas que justifican la racionalidad del ejercicio de la potestad de dirección que excluye a un trabajador, tiene, a mi juicio, un elemento probatorio más bien complejo. Y en otros casos es la referencia a hechos más bien detallados, pero que no tienen relación directa con la realidad. Es decir, yo invoco, hago un relato sobre determinada justificación organizativa y económica, pero no que no tienen finalmente un correlato con la realidad. Solo residualmente se invoca, y solo en pocos casos ante los tribunales, de decenas, de cientos, de miles de casos, se invoca un proceso real, reorganizativo de la empresa justificado en razones objetivas. Hay algunos casos que podría invocar, pero en honor al tiempo no lo voy a señalar. Cuando esto ocurre, el juicio y la cuestión probatoria radica en dos aspectos fundamentales o tres aspectos fundamentales. La existencia de esa razón invocada, la relación causal entre esa razón y la necesidad de prescindir de determinados puestos de trabajo dentro de la empresa o una sección de ella. Y en tercer lugar, una cuestión discutida tanto en la doctrina comparada como en la nacional y todavía asomándose en nuestra jurisprudencia, la justificación subjetiva de la exclusión. Es decir, no me demuestre solo que usted tenía razones organizativas, esa es una razón necesaria, pero no suficiente. Demuéstreme además por qué prescindió de estos trabajadores y por qué no de estos otros. Esa cuestión todavía es de alguna manera poco desarrollada en nuestra jurisprudencia. Creo que ya adelanté la idea de que no debe causar extrañeza, entonces, que en este escenario, en el uso de la causal de esta forma, los tribunales, por regla general, acojan las reclamaciones por despido improcedente. Ahora, el escenario del juicio, hoy por hoy, tiene dos posibilidades que
son de alguna manera beneficiosas para la posición del empleador y el trabajador. En algunos casos de despido colectivo, es el propio empresario el que, conociendo los déficits de la invocación de la causal, usa el escenario judicial para transigir el recargo. Primero lo usa para hacer un primer filtro. Si yo despido 20, me reclamarán 8, ya tengo 14 consolidados sobre una causal que no existe, y de esos 8 negocio el 30% en un porcentaje. Y uno identifica despidos en ciertas empresas grandes y la estandarización de la oferta, además. Ofrezco la mitad del recargo y en eso se resuelve el proceso. Además se hacen ciertos pagos, a veces se retiene, queda retenido el pago de la indemnización misma por otros asuntos. Finalmente, ya señalé, normalmente las sentencias despiden, acogen estos despidos improcedentes. Entonces, más allá de la información sobre estos aspectos, si uno se centra netamente en la dogmática y en lo jurídico, el proyecto va en la línea correcta de reforzar el sentido que ha tenido siempre nuestros sistemas de causales, que no es un sistema que permita el libre despido, es un sistema de estabilidad relativa, y que por sus intersticios se ha transformado en una práctica de libre despido o libre desistimiento pagado. Si uno se sitúa, y en esto uno no puede ser ingenuo, en la vereda de quienes demandan mayor flexibilidad, probablemente esta forma de uso de la causal sea muy cómoda, No lo digo, pero ya lo dije. Yo informo, ustedes deciden, señor presidente, no se escuchó. Eso respecto a la primera parte del articulado. En la segunda parte hay una exigencia de forma adicional asociada a la necesidad de emitir un informe, lo que en ausencia de este informe sobre las causales invocadas o los hechos invocados por el trabajador, en ausencia de este informe obligará al empleador a aumentar la indemnización de la forma estipulada en la letra A. Una sola observación sobreviniente a este asunto. La lectura contrario sensu podría ser compleja. Es decir, en presencia de este informe no procede la indemnización, es la única duda. Y la verdad es que este artículo apunta solo a un aspecto que es la garantía formal del despido, pero tiene que dejar a salvo la posibilidad de revisión judicial. Y esa redacción podría ser también compleja. Lo mismo que de prosperar en la forma que está propuesto, mantener el inciso primero actual, que no se toca, con el nuevo artículo, el inciso segundo, donde parece ser un poco un pleonasmo algunas de las cuestiones que están tratadas en uno y otro. Eso es lo que puedo informar, señor presidente. Quedo a las preguntas que usted disponga. Muchísimas gracias, magistrado. Ofrezco la palabra al diputado diputado Vallespín. Gracias, presidente. Agradecerle al magistrado por la exposición que nos ha hecho. Efectivamente, los que nos dedicamos en algún momento al ejercicio de la profesión de abogado y a juicios laborales, efectivamente nos damos cuenta que al no existir, salvo para los casos de exclusiva confianza, la causal de término de contrato por desahucio, efectivamente se abusa de la disposición del artículo 161 como herramienta habitual de despido, con el objeto también de no afectar al trabajador y pagarle la indemnización por año de servicio, como dice usted, con la oferta irrevocable de pago, y eso produce que en una gran cantidad de casos efectivamente el trabajador acepte esta causal sin impugnar el fondo de la causal, cuando en muchos de estos casos la causal efectivamente tiene una aplicación arbitraria. Esto es particularmente complejo en el caso de los trabajadores que llevan más de 11 años de servicio, pues no se les aplica el tope, ¿no? Entonces, si bien, claro, son un número mayor de años, efectivamente puede ser además muy arbitrario que a un trabajador cuando hay ausencia de convenio colectivo o no se le pague voluntariamente todos los años, resulta más perjudicial. Y efectivamente usted tiene razón, a mi juicio, en el sentido que es necesario objetivar la aplicación de esta causal. No sé qué le parece a usted.
yo tengo acá una duda con el agregado en la página 2 del comparado, esto de que superados los factores perjudiciales para la empresa, el empleador podrá priorizar la recontratación de los trabajadores desvinculados en el caso de requerir servicios personales similares a lo prestado anteriormente. Yo no sé qué juicio le merece a usted este inciso que está propuesto en el proyecto, toda vez que parece ser una buena declaración de intenciones. Tengo la duda de cuán exigible puede ser del punto de vista mismo jurisdiccional el exigir la recontratación del trabajador una vez que pueden haber cambiado incluso objetivamente las condiciones de mercado de la empresa respectiva, pero ya el trabajador recibió su indemnización, firmó el finiquito, recibió su pago en la notaría. No está claro tampoco en la indicación cuál es el procedimiento de reclamación, de no verificarse esta circunstancia. El tema de fondo, presidente, es que probablemente cuando escuchemos al señor Alfredo Moreno, sin prejuzgar lo que nos va a decir, hay una corriente dentro de las organizaciones gremiales en nuestro país que son partidarios de eliminar la indemnización por año de servicio. Es que yo creo que es un error, porque el único capital que tiene un trabajador, y algunos proponen en sustitución de aquello mejorar el seguro de desempleo. O sea, yo creo que eso sería un error. El único patrimonio que tienen los trabajadores, su trabajo, la estabilidad en el empleo. Pero particularmente quería preguntarle por este inciso segundo, por esto de cómo se puede controlar o no jurisdiccionalmente esto de que cuando se superen los factores perjudiciales se pueda recontratar al trabajador desvinculado. A mí por lo menos me merece muchas dudas. Gracias, presidente. Diputado Zulay Espín. Y le ofrezco la palabra. Sí, presidente. Bueno, muchas gracias al magistrado por su detallada reflexión respecto al punto, porque de alguna otra manera ese es el sentido de esta audiencia. Por eso que probablemente en futuro reglamento de las comisiones, por lo menos algunos estamos proponiendo eso, quizás que quede establecido antes de irnos, que pueda quedar como refrendado el contenido exacto de los aportes y cómo estos pueden ser recogidos o no, y que algunos temas también exista la certeza que van a ser escuchados por los parlamentarios y no vamos a estar, digamos. Yo creo que es un tema también a futuro que vamos a tener que considerar, porque usted entregó elementos que son, por lo menos a mí me permiten construir un posible juicio, que quiero hacer algunas consulta respecto a aquello, si uno pudiera ser o no tan categórico en esto. Pareciera ser que esto está la puerta abierta para hacer un espacio de expresión de un abuso por parte del empleador, porque de alguna otra manera la arbitrariedad y la subjetividad de la causal del despido es un tema que usted señaló algunos ejemplos, queda bastante abierta. Si eso es así, me gustaría saber si usted tiene los datos o no. ¿Qué proporción de despidos son normalmente vinculados a esta causal en base a su experiencia? Porque eso podría ser una ocurrencia que a uno le permitiría dar un mejor diagnóstico del tema, si hay alguna relación también con el tamaño de la empresa, porque por lo menos en mi experiencia como diputado en mi zona, que normalmente esta es una causal usada muy frecuentemente por las empresas medianas grandes, por lo menos los que han venido a mí, oficina a veces ya ha tenido que ver exactamente con eso, con el tema de estaban armando un posible sindicato, alguien pasó el dato y esta causal es la preferida para eso. La otra, si este libre despido es un camino cómodo o no para la flexibilidad laboral, pareciera ser que sí, por la argumentación que usted dio. Entonces, si eso fuera así, ¿no sería mucho más razonable entonces crear condiciones donde exista eso, con derechos más garantizados a los trabajadores, que mantener esta causal que al finalmente se está transformando en una cosa abusiva? Y la misma inquietud del diputado Walker, yo creo que el inciso segundo del artículo único es un saludo a la bandera, o sea, la dificultad no solo de hacerlo en ámbito jurisdiccional, sino que de la dinámica que hoy son las actividades productivas hacen que esto no tenga mucha aplicabilidad y quizás para un buen legislar deberíamos eliminarlo o ajustarlo, digamos. Pero esas son
las consultas, presidente. ¿Alguna otra consulta? Magistrado, le ofrezco la palabra. Te ruego que... Eso. Sí, disculpe. Al- Estaba prendido. Ahí sí. Sí, casi lo echo a perder. La inquietud común. Sí, es un saludo a la bandera. Es un saludo. Pero tiene una explicación, porque está vinculado correctamente en el proyecto a una indicación OIT antigua. Lo que pasa es que estos procesos en el derecho comparado están normalmente asociados. Ahora ha habido algunos cambios, pero están normalmente asociados a despidos colectivos intermediados por sindicatos. Entonces tiene cierta lógica que usted, primero establece un proceso de diálogo sobre los puestos de los cuales se prescinden. Ese diálogo está legitimado por el rol del sindicato, se indemniza y terminado el ciclo depresivo, digámoslo así, de la empresa, usted utiliza el mismo sindicato para decir, bueno, ¿quiénes están disponibles a volver? Entonces, esa norma, fuera de ese contexto, aquí parece una norma sin ninguna... claro, es un saludo a la bandera. Está bonito, pero no tiene ninguna posibilidad de ser reclamada judicialmente. Sobre datos, vuelvo un poco a la prevención. En lo que llega a tribunales, aquí tenemos, yo no lo llamaría una cifra negra porque es muy feo decirlo así, pero tenemos una cifra no cuantificada de despidos que no llega a tribunales, que sería bueno avanzar sobre esa lógica. Tal vez el banco de datos más relevante sobre la base del despido formal o que ha cumplido su formalidad es Dirección del Trabajo. Ellos puedan tener alguna información sobre qué porcentaje se está dando. Mi experiencia es que se ha avanzado al uso cada vez más habitual y regular de esta causal como cajón desastre, diría yo así, como recurso a lo que ya se conceptualizaba acá. Sobre todo por ciertas dificultades probatorias también que presentan las causales de... claro, las causales de caducidad, de disciplinaria, por el mayor refuerzo económico que significan las indemnizaciones y por el cálculo anticipado empresarial que significa el coste de este despido. Ahora, no hay que perder de vista que esta es una pata en la mesa de las prácticas flexibilizadoras en la práctica. La otra pata es que cada vez los trabajadores exhiben menos antigüedad. Entonces cada vez el costo se va reduciendo por los efectos de la tercerización, digamos, que genera menos antigüedad. ¿Tiene una interrupción? Una interrupción, presidente. Solamente para una cosa. Usted señala, magistrado, que se ha usado como el cajón desastre, dada, entre otras facultades, entre otras posibilidades, por la dificultad probatoria de las causales del artículo 160. ¿Ayuda a ese engrandecimiento de la necesidad de la empresa el hecho de que no exista una causal de despido que podríamos llamar, mal llamar, pero entonces me quedo con el lenguaje, pero falta de adecuación del trabajador al trabajo encomendado o falta de adecuación del empleador a los servicios que le prestaba al trabajador? O sea, el hecho de que una persona, a ver, dicho en buen chileno, no funcionó para el cargo, o para el empleador, o para el mismo trabajador. ¿Ayuda a que no exista una causal así, el hecho de que se ocupe esta causal? Esa era una de los elementos que se eliminó en la última reforma de la causal de 161. O sea, porque era subjetivizar la causal. Y además no dio. Claro, no dio el ancho. Se eliminó, claro, y además morigerar el deber de capacitación del empleador. Claro. Entonces, si usted me dice objetivamente, sí, probablemente ayudaría a restablecerla, pero nuevamente volver a borrar con el codo lo que se escribió con la mano, cuando se eliminó ese acápite específico en el 2001, debe haber sido. Sí, 2001. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Por favor. Por su intermedio, presidente. Sí. Solo una pregunta, magistrado, desde el punto de vista procesal. Lo conversábamos delante a propósito de la imposibilidad que tienen algunos trabajadores de cobrar rápidamente las indemnizaciones cuando entran en juicio porque entran dentro de este juego por parte de las empresas. Teniendo la carta de término de contrato que dice al mismo tiempo oferta irrevocable de pago y no siendo esto un allanamiento, ¿esto implica necesariamente una dificultad para los efectos del cobro en el inicio del juicio por parte de los trabajadores? Eso es un tema que quizás también podría reforzarse, no sé, la pregunta. Sí, yo sé dónde apunta esa pregunta. Va fundamentalmente a la facultad de dictar sentencia parcial, ¿no? Debiera, con la norma actual del artículo 453, dictarse sentencia parcial, es decir,
las indemnizaciones ofrecidas irrevocablemente debieran ordenarse en la audiencia preparatoria. Ha habido un par de problemas con esa regla, particularmente por la controversia que se trabó a partir de si es posible descontar de esas indemnizaciones el aporte patronal, que hoy día se ha ido uniformando por una sentencia de unificación. Entonces, es probable que allí haya habido algún trastabilleo en los tribunales frente a la dificultad de decir esta es la cifra exacta, no disputada. En otros términos, si estaba en duda si de la indemnización por año de servicio había que descontar el aporte patronal del artículo 13 de la 19.728, el tribunal no podía decir aquí hay una cifra indisputada, hay que esperar hasta el fin Pero eso ya lo resolvió la Corte Suprema. A mi juicio, la regla general del artículo 453, que obliga al tribunal en aquello no disputado a ordenar que se transforme en sentencia parcial y pase a cobranza, al cobro ejecutivo, con exclusión de las cuestiones que se suscitan todavía como debatidas, en este caso clásicamente el recargo, ¿no? La norma es suficiente, pero a veces es posible pensar en la necesidad de reforzar si fuera una práctica constatada. Yo en los tribunales de Santiago no he advertido que sea un problema. No me parece. Bien. Magistrado, le queremos agradecer su disposición, no ahora, sino que permanentemente. Sí, gracias a usted. Y además su... A veces vengo como presidente de sindicato también, así que también es una cuestión que... Se nota claramente la diferencia. Entiendo que su presentación Sí, la dejo, te voy a mandar con algunas pequeñas correcciones de aquí Muy mañana bien. temprano. Muy bien, ya habiéndose cumplido entonces, se levanta la sesión. Muchas gracias.